Pero, perdón, ¿qué aplauso? Bueno, Milei. A ver, vamos por partes. Una de las cosas que está tratando de hacer el ministro Massa, quien fue saludado fuertemente por el diputado Kirchner cuando Massa se iba de la presidencia de la Cámara, es tratar de nivelar las cuentas a lo que había pactado con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, que le avisen que cuando lo bancó a Massa ministro, estaba bancando por lo menos, claro, que había un ajuste, pero como ya venía desviado, el ajuste tiene que ser más grande. De hecho, el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, donde la oposición lo avaló, salvo las líneas liberales, que votamos en contra de esa farsa. ¿Del acuerdo? Sí, que lo habían vendido como el tema del default, digamos, el tema de la responsabilidad. En realidad, digamos, cuando vos gastás más de lo que te ingresa, tenés que financiarlo, y si estás votando un financiamiento, del otro lado está el flujo de fondos que generó eso. Por lo tanto, digo, eso era una gran mentira, digamos, que hicieron los de Juntos por el Cargo para engañar a la gente y para avalar esto, Juntos por el Cargo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto agarran, y ese acuerdo lo que tenía era un ajustazo al sector privado. Pero no era solo el ajuste hasta llegar a los números del fondo, era más que proporcionalmente para que se aumentara la joda de la política. De hecho, fíjate lo inmoral de Massa, que no tiene ningún tipo de problema de reventarnos la cabeza a nosotros con las tarifas, no tiene ningún problema de tocar partidas que supuestamente son intocables porque son muy sensibles. Como la educación y la salud. Por ejemplo, pero la de la casta no se toca, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Acá hay una situación donde se le carga todo el ajuste al sector privado, a los que generan riqueza, y se sigue protegiendo a los parásitos. Está bien, ahora vamos a seguir hablando sobre economía, pero quería preguntarte, porque no tuve oportunidad de preguntarte, ¿qué opinás sobre el alegato a la Bartola de Cristina con el tema del juicio a Vialidad? Vamos por parte. Lo que primero que tiene que quedar claro es que si se termina convalidando todos estos delitos, el fiscal acaba de pedir una pena de 12 años. Está bien, digamos, y ahora tiene que estar, digamos, sentencia del juez. Tiene que ir presa. Primer punto. ¿Tiene que ir presa? Sí, claro, digo, o sea, digo. Sin fueros. ¿Qué fuero? Digo, se lo tenés que sacar. No puede, digamos, usar los fueros como un aguantadero de cometer delitos. Punto 1. Punto 2. ¿Qué es lo más irritante? Bueno, a mí, digamos, yo cuando la veía declarar, se me venía la figura de Sodoma y Gomorra, en especial Sodoma. ¿Por qué? Bueno, porque Sodoma era una ciudad que tenía como característica que su egoísmo estaba basado sobre el robo. O sea, Sodoma tiene 3 características. El robo como método de vida, digamos, o sea, ese deseo, digamos, egoísta de ir tan al extremo que vivís afanándosela al otro. Entonces, en una ciudad del robo. Ese es el motor. Claro, eso era, digamos, o sea, ese deseo del dinero, digamos, estaba basado, digamos, o sea, si era necesario, robaban. O sea, primer cosa. Otra cosa que caracteriza el caso de Sodoma es la ceguera, el no reconocimiento de los errores. Y vos, cuando, después está la cuestión sexual, digo, eso digo, ni me importa, pero ¿me comprendés? Hoy es viernes, ¿no? Está bien la cuestión. No, ahí está Seferino Riato, que también es un estudioso. Está bien, pero ¿me comprendés? Los 2 primeros puntos, o sea, vos los tenés ahí, en Cristina, materializados. O sea, y vos fíjate esto, que cuando ella agarra y empieza a hablar, no niega el robo. Agarra y dice los otros. Es decir, como que ella admite que ella robió, pero los otros están. Claro, exactamente. Que, bueno, eso es discépolo. Lo mismo un burro que un gran profesor. La Biblia? Digo, si vos querés, digamos, o sea, las reflexiones son más de la Torá todavía de las que estoy haciendo. Sí. Pero a lo que voy es lo siguiente. Vos fíjate que esto es mezclar todo. Entonces vos, el cambalache que hace, mezclás todo. Entonces, sí, digamos, ella no tiene. Fíjate, lo termina culpando al marido difunto, ¿sí? Y ensucia a toda la oposición. Espera, un poquito al marido y un poquitito a Alberto, ¿no, Luis Gasulla?
con el tema multicanal y perdón, estoy abriendo, le abren el micrófono a Luis. Hay una historia, Cristina, con Jorge Rial años atrás, diciéndole y recordándole que el convenio entre Cablevisión Multicanal, que se queda con el negocio de la televisión por cable, el Grupo Clarín, el 47% aprobado por Néstor Kirchner, ella específicamente dice el jefe de gabinete. Pero acá el punto es el siguiente. Te están acusando de corrupta. Te tenés que defender diciendo que no sos corrupta. No diciendo los otros son corruptos. Eso no te hace inocente. Ese es el primer punto. Ahora, después viene la caterva de estupideces que dice el presidente. Lo del presidente es gravísimo, es gravísimo. Primero porque avanza sobre otro poder, porque es una amenaza mafiosa, ¿sí? Como si todo esto fuera poco, termina de meter la gamba hasta el caracú con la estupidez que dice de comparar el holocausto, ¿sí?, con el COVID, digamos, motivo por el cual, además, yo digo, tengo toda una causa y digamos, los vamos a demandar por banalizar el holocausto. Pero, ¿y qué es lo que hace la oposición? Porque esto es lo más interesante. Agarra y se concentra ahí. O sea, empieza a hacerla del tero, porque saben que también están sucios. Porque, ojo, porque con todas las cosas por las cuales Cristina merece ser condenadas, ojo que del otro lado pasa lo mismo. No nos olvidemos que, por ejemplo, en estos días, sí, no se vio mucho, estuvo el tema del problema del acarreo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tema de las grúas, y después se conoció la información de que el año pasado le pusieron 515 palos. Y eso, digamos, o sea, nosotros, digamos, los legisladores de La Libertad Avanza, digamos, impulsamos que, digamos, la reta mostrara los números. ¿Y qué pasó? Había un acuerdo, obviamente, digo, que eran todos los opositores al gobierno de la ciudad, y sin embargo, ¿qué pasó? Después, misteriosamente, quedamos solo los liberales de verdad, porque también hay que contar que los falsos liberales, junto por el cambio, desaparecieron. Damián, que le querés preguntar, ya te doy, pero déjame que te haga una pregunta para no irme del tema. ¿Va a acompañar el juicio político, el pedido de juicio político? Absolutamente. Alberto Fernández, sí. Absolutamente. Pero a ver, pero Luis, no solo estoy diciendo que diga el juicio político por la barbaridad de avanzar sobre otro poder, la barbaridad de amenazar a otro poder, sí, sino que además también aclaro que vamos a estar iniciando una demanda por banalizar el holocausto. O sea, lo que quiero que sepa es, vamos con todo, contra un pelele, porque lo que está haciendo es propio de un pelele. Pero no hay que dejar de lado el problema principal, que es la corrupción. Y está, obviamente, la corrupción de Cristina, que ni siquiera se defiende, va y se mezcla con otro y tiene que ser condenada, tiene que ir presa. Y del otro lado también, por más que, digamos, después se ocuparon rápidamente de hacer una nube de humo para disipar el tema. Tiene que ir preso si están acusados del otro lado también, ¿no? Si están acusados A ver, el punto es, todos los corruptos tienen que ir presos. Todos. O sea quien sea. Sí, sí, claro. O sea, independientemente del nivel de escandaloso, digo, claro, está claro que el nivel de escándalo, ¿sí?, del kirchnerismo excede todos los parámetros, digamos, naturales. También, dale. Javier, te escuchaba antes que decías que había que ajustar a lo que vos llamás la casta política. ¿Qué parte de la casta política primero había que ajustar? Si eso efectivamente disminuiría el déficit fiscal y cómo lo ajustarías esa parte. Y por otra parte, sobre ese mismo sector, lo que vos llamás la casta política, ¿qué opinión te merece que hoy esté trabajando en la opinión pública sobre esta causa judicial? Recién lo hemos visto, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires trabajando sobre la causa judicial y no dedicándose a su tarea. Espera, para ver, vamos por parte, como dice Miguel, ¿no? Como dice Milei y también decía Jack el Destripador. Vamos por parte. ¿La primera cuál es también? La primera, ¿qué parte de la casta política ajustaría y si eso reduciría el déficit? A ver, lo primero contra lo que tenés que ir, sin lugar a dudas, es con las transferencias discrecionales. Las transferencias a las provincias. Digo, eso es un escándalo. 5 puntos. Eso se cortó supuestamente. Javier, vos hablás con Massa, te dice que se cortó. Sí, bueno, de hecho, Massa le mandó una carta a Rigo. Bueno, lo quiero ver. Bueno, hay un documento que dice que Rigo no puede firmar más para la provincia. Lo quiero ver, digo, o sea, si lo hace, está bien. Ponele. Pero le ponés pulgar arriba más ahí, Javier. No, pero después, otra partida que yo digo, soy partidario de cortar de cuajo
y hace años que hablo de esto, es de eliminar la obra pública y de ir de un sistema de iniciativa privada. Porque acá hay algo muy importante que hay que entender. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque si vos en el sector privado, suponete que yo tengo una empresa, tengo un comprador que es un chorro. Sí, entonces el tipo... Es un problema entre privados. Claro, pero aparte, ¿qué es lo que hace? Que yo no sea competitivo. Puede aparecer otra empresa y el mismo producto lo puede vender a un mejor precio o al mismo precio o ser uno de mejor calidad. O alguna combinación que me manda a la quiebra. Es decir, el propio proceso de mercado limpia al ineficiente, porque en el fondo es un problema de control que vos tenés. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que en el Estado los ingresos sí son coactivos independientemente que haga las cosas bien o mal. Entonces tenés corrupción. Entonces, la verdad es que cuanto vos hables del Estado presente, del Estado eficiente y de todos aquellos que incrementan el tamaño del Estado, son todos corruptos. Damián, ¿y cuál era la segunda? La segunda pregunta tenía que ver qué opinión le merecía que justamente lo que él llama la casta política esté dedicada, como en los nuevos, el Ministerio, por ejemplo, de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a operar en esta causa judicial. Todos los ministerios trabajando sobre esta causa judicial. Pero de vuelta, o sea... Sí, está claro. Es un gobierno, es un poder torpedeando a otro. Y ¿sabes qué es lo que muestra? Que tengo razón. Que no importa lo que haga el gobierno o el Estado, siempre lo hace mal. El Estado siempre es ineficiente. Es un oxímoron hablar del Estado eficiente. Pablo, ¿querías decir algo? Perdón que te vi ahí con ganas. Sí, que estaba levantando la mano. Sí. Me quedé pensando en lo anterior. Ya sabemos que no te pareces en nada a Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pero hasta ahora, ¿Massa va en la dirección que irías vos? Porque Massa está haciendo el Estado más chico. ¿Sabés qué? Por ahora es todo humo, porque yo todavía las medidas no las vi reflejadas. Entonces, digo, de vuelta. Y, ¿cómo? Digo, o sea, casi te diría que es insultante lo que me decís, Pablo. No, es porque una pregunta. porque en el fondo, digo, están metiendo más controles en el mercado de cambios. Es decir, están avanzando contra la propiedad, contra la libertad, porque lo que hay que entender es que el control en el mercado de capitales, ¿sí?, es una inmoralidad, avanza contra las libertades individuales. Déjame que antes de volver a vos, dale. No, pero aparte en esta inmoralidad que yo no haría, una cosa que está haciendo el inmoral de Massa es tratar de conseguir endeudamiento para tirar la pelota para adelante. Entiendo. Florencia, última pregunta breve, por favor. Me dijiste que podía haber novedades en la esquina de... Sí, bueno, justamente tratando de... Uruguay. Sí, tratando de entender un poco por qué ahí en ese lugar es como un estado sin ley. Bueno, ahí el Ministerio de Seguridad me dijo que va a haber novedades en breve, justamente porque todo lo que están haciendo no está ni habilitado ni autorizado, está afectando la vida de los vecinos, que puede pasar en cualquier lugar, pero aparte digo, hay una intencionalidad de generar caos, de generar violencia. Insisto, el 112 tiene que derivar, la gente tiene muchos chiquitos que viven ahí, que se levantan temprano para ir al cole, no pueden pasar, a la noche no se puede salir a pasear al perro porque te insultan, te dicen cualquier cosa. Entiendo. La verdad que están buscando el caos, pero bueno, supongo que vamos a creerle al Ministerio que van a tomar medidas. Seferino, una línea. ¿Ves que a Cristina la está beneficiando eso porque le devuelve centralidad? Sí, claro, porque Cristina juega eso, es la carta que le queda, la movilización. Una especie de 17 de octubre perpetuo, continuo. Ok. Vamos a ver si arrastra al peronismo. No, yo creo que lo va a arrastrar porque el peronismo es muy arcaico y no tiene mucho miedo. Ok. Silvina y Luis Gasulla, les pido a los dos una línea cada uno sobre qué vamos a tener el domingo en la cornisa, ¿sí? Una línea, por favor. Bueno, te empiezo yo. Dale. El domingo te voy a contar que empieza a funcionar nuevamente la lavadora. No te digo de quién, no te digo más. Ya me imagino. Lo veo. La lavadora. ¿Y Luis Gasulla? Hay una perla de la manifestación frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que lo vas a ver. Hay un documento que Lázaro le termina dando la razón a alguien, no digo más nada, y hay algunas cositas más. Y la última, que tiene que ver con esto. ¿Lo que pasó acá tiene que ver con la obra pública en general o tiene que ver con la manera de manejar la política de Cristina? Estamos pasados, dale. Tiene que ver con la obra pública. La corrupción es... Los empresarios, por más chorros y prebendarios que sean, no tienen forma de comprar los favores que el político corrupto no tiene para vender. Por lo tanto, el problema
es la existencia del Estado. Por eso te digo, te miente el que te habla del Estado presente, te miente el que te habla del Estado eficiente, porque eso no existe. Gracias, Javier. Gracias.